tengo una misión en mi corazón, no fallaré y cumpliré, aunque el precio sea dar mi vida, toda mi vida la daré. Yo tengo una misión en mi corazón, confiada por mi Salvador. He de llevar a todos los pueblos su palabra de salvación, porque su amor fue mucho más, murió en la cruz para salvar. Entonces, ¿qué impedirá en este mundo la misión? Tengo una misión en mi corazón, no fallaré y cumpliré, aunque el precio sea dar mi vida, toda mi vida la daré. Yo tengo una misión en mi corazón, confiada por mi Salvador. He de llevar a todos los pueblos su palabra de salvación, porque su amor fue mucho más, murió en la cruz para salvar. Entonces, ¿qué impedirá en este mundo la misión? Tengo una misión en mi corazón, no fallaré y cumpliré, aunque el precio sea dar mi vida, toda mi vida la daré. Yo tengo una misión en mi corazón, confiada por mi Salvador. He de llevar a todos los pueblos su palabra de salvación, porque su amor fue mucho más. Jesús me acompaña, Jesús me acompaña, Jesús me acompaña, o hasta el final. hasta el final. Jesús, yo te amo a ti, Jesús, yo te amo a ti, por morir así por mí. por morir así por mí. No tuve tiempo de decir gracias por amarme a mí. Gracias por amarme a mí. Y en el valle de las sombras, cuando animo a mis hermanos, cuando predico su palabra, o hasta el final. Cuando estaba engañado, vivía desanimado, tú me tomaste de la mano y me pusiste a tu lado. Y en el valle de las sombras, cuando animo a mis hermanos, cuando predico su palabra, o hasta el final.
sombras, cuando animo a mis hermanos, cuando predico su palabra, o hasta el final. Na 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 na. Oh, 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 oh. Na 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 na. Oh, 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 oh. Y en el valle de las sombras, cuando animo a mis hermanos, cuando predico su palabra, o hasta el final. Buenos días, iglesia, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan por este medio, jóvenes. Es un privilegio y un honor compartir con ustedes la prédica de esta mañana. En el transcurso de este mes nos han estado compartiendo una serie de clases o prédicas referente a lo que se le conoce como la pasión de Jesús, los últimos días de Jesús aquí en la tierra. Desde lo que fue su entrada triunfal a Jerusalén, sucesos y hechos que cambiaron la vida de las personas, a todos aquellos que en su momento vieron al Maestro, pero también la intensidad con la que vivió Jesús esos días. Como ejemplo, cuando expulsó a los mercaderes del templo, cuando maldijo la higuera que no daba fruto, o cuando una mujer derramó perfume para preparar su cuerpo. También cuando pasó el último momento con sus discípulos juntos, como se le conoce, la última cena. También cuando fue llevado ante el consejo, ante los jefes de los sacerdotes, para acusarlo injustamente. También cuando fue llevado con Pilato para que fuera condenado a muerte, llevado a una cruz, crucificado y muerto en la cruz. La resurrección es el evento sin duda con mayor trascendencia para todos los cristianos, pero principalmente para sus discípulos. La prédica de esta mañana lleva por nombre: sin resurrección no hay cristianismo. ¿Me acompañan en una oración, por favor, hermanos? Bendito y bondadoso Padre Celestial, muy buenos días. En esta mañana te damos las gracias, Padre, porque nos permites estar delante de ti, Padre, para escucharte,
para que tú nos animes, Padre, y nos levantes día con día. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz, pero principalmente gracias porque tú lo resucitaste a una nueva vida, y gracias a ello tenemos esperanzas los que estamos aquí hoy, Padre. Gracias, bendice el servicio, quédate con mis hermanos que hacen posible que este servicio llegue a las demás personas y sea algo agradable para ti. Gracias, y esta oración la dejo en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesús. Amén. Las escrituras bases de la prédica de esta mañana son las siguientes. Mateo capítulo 27, versículos 57 al 66. Posteriormente, Mateo capítulo 28, versículo 1 al 21. ¿Qué es la resurrección? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Te la han compartido? ¿Te han dado alguna explicación? ¿Qué es la resurrección? Es un término que viene derivado del latín, que dice resurrectus. También se aplica en otra palabra que dice resurrectius onis. ¿Por qué onis? Porque es derivado del verbo resurgus, resurgos. Esto quiere decir levantarse, alzarse, resurgir, renacer. Hace referencia a la acción de resucitar y de dar nuevo ser o nueva vida. Religiones como el judaísmo y el islam aceptan la existencia de la resurrección. Para el cristianismo es pilar fundamental de nuestra fe. Es la creencia que sostiene que un ser puede recobrar vida después de la muerte. La resurrección constituye un símbolo de trascendencia. En el judaísmo había una corriente religiosa llamada los fariseos, y ellos sí creían en la resurrección. Se dice que ellos son los judíos del segundo templo y que tenían esa creencia de la resurrección. Las escrituras bases para su doctrina son las siguientes. Isaías capítulo 26 versículo 19. Otra escritura, Oseas capítulo 6 versículo 1 al 2. Ezequiel capítulo 37 versículo 5 al 9. También hay otros libros, como un ejemplo, este libro que se le conoce como de segundo canon, segunda regla, o el que en nuestras Biblias la podemos tener como deuterocanónico. Es el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículo 9. En el judaísmo había otra corriente que se contraponía a los fariseos, que no estaban de acuerdo con ellos, y eran los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. El Islam, su fundador, Mahoma, tomó las ideas principales del cristianismo y del judaísmo y las llevó para su propia formación de su religión. ¿Cómo fue ello? Se dice en la historia que cuando Mahoma cuidaba camellos, él era un beduino y le tocaba ver a los peregrinos, tanto judíos o cristianos, que iban a Tierra Santa. Cuando pasaban cerca de la región donde él vivía o donde él estaba, al escucharlos hablar y platicar todas esas historias de un Dios poderoso, de los milagros y de todo aquello que movía la fe de aquellas personas, él lo tomó. Y así fue como fundó el Islam. Y esas ideas principales están en el Corán. ¿Cómo se dice resurrección en árabe? Al-Qiyama. Al-Qiyama. Y lo puedes ver en el capítulo 57 o en la sura 57 del Corán. La resurrección es el evento que dejó marcado a muchas personas en aquel momento, pero sin duda también a nosotros los cristianos, discípulos que conocimos y que nos compartieron de la fe. Me acompañan por favor al libro de Mateo,
capítulo 27, versículos 57 al 66. Y posteriormente vamos a ir a Mateo capítulo 28, versículo 1 al 21. Dice la palabra: cuando ya anochecía, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo dieran, y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había hecho cavar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, se fue. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, es decir, el día de reposo, o sea, el Shabbat para los judíos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que aquel mentiroso, en otras versiones engañador, cuando aún vivía, dijo que después de 3 días iba a resucitar. Por eso, mande usted a asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan de noche sus discípulos y roben el cuerpo, y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Pilato les dijo: ahí tienen ustedes soldados de guardia, vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron ahí los soldados de guardia. Vamos al capítulo 28. Pasado el día de reposo, cuando ya amanecía el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver en el sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de la tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al ver los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel le dijo a las mujeres: no tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos: ha resucitado y va a ir a Galilea antes que ustedes. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles, dijo el ángel. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron abrazándole los pies, y él les dijo: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allá me verán. Mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos, y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron: ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que les habían dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado, y cuando vieron a Jesús lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo. Hay 4 puntos que nos llevarán a ver de una manera específica, espiritual y de esperanza lo que es la resurrección de Jesús. ¿Me acompañan al primer punto, por favor? El primer punto dice: la resurrección como cumplimiento de la palabra. ¿Has escuchado lo que son las profecías mesiánicas? Nos lo han compartido nuestros hermanos a través de estos tiempos, de las clases que nos han dado. Voy a citar algunas para que veamos cómo se cumplieron. ¿Qué es una profecía mesiánica? Es algo que se escribió principalmente en el Antiguo Testamento, que era citado, o un suceso para que se cumpliera en una persona. En este caso se cumplió en Jesús, el Hijo de Dios. Recordemos algunas. Nacería de una virgen. Eso lo mencionó Isaías y se cumplió cuando lo mencionó Mateo. Sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. También Isaías lo mencionó y posteriormente también Mateo lo reafirma, se cumplió. Golpeado y escupido, nuevamente Isaías, y se cumplió en Mateo. Entró a Jerusalén montado en un asno, viene en Zacarías capítulo 9 versículo 9 y se cumple en Mateo 21. También menciona cuando se reparten sus vestimentas, es el Salmo 22 versículo 18, y lo vemos cumplido en Mateo 27 versículo 35. No quebrarán ningún hueso alguno, eso viene en el Éxodo, y posteriormente lo vemos en el Evangelio de Juan. Cada una de las citas o escrituras que se escribieron en el Antiguo Testamento y que eran enfocadas principalmente en Jesús, se cumplieron a la perfección. Hay aproximadamente 300 profecías mesiánicas que alrededor van y circulan en el nombre de Jesús, en Él. Pero vamos a ver si hay algo que mencione la resurrección. Vamos primero a una profecía mesiánica que se cumple y lo menciona Isaías capítulo 53 versículo 9, y dice lo siguiente: Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Eso lo escribió Isaías y se cumplió así cuando José de Arimatea, que era un hombre que gozaba de una buena posición. Para poder comprender un poco más y específico quién era José de Arimatea, no cualquier persona podía ir a ver a un representante del gobierno romano. No cualquier persona. En este caso José fue directamente con Pilato, tuvo una cercanía con él. Sin duda este hombre gozaba de una gran posición económica, inclusive hasta política, pero principalmente económica, y pudo acercarse a Pilato para pedir el cuerpo de su maestro. Ahí se cumple otra profecía mesiánica, que sería puesto su cuerpo en la tumba de un hombre rico. Pero ¿qué dice el Salmo 16? Vamos a ver qué dice el Salmo 16 referente a la resurrección de Jesús. Salmo 16 versículo 10 al 11 menciona lo siguiente: Todo mi ser vivirá confiadamente, pues no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel, me mostrarás el camino de la vida. Hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. Dicen los especialistas y teólogos que aunque David estaba hablando en primera persona, era una alusión. Él estaba hablando y estaba teniendo una alusión de lo que sería el siervo del Señor. Sabemos que David murió y quedó en un sepulcro, en una tumba, pero él está haciendo una alusión
de alguien que no se quedaría en una fosa. Para lo que es en el hebreo, sepulcro se le conoce como Sheol o Seol, que es el lugar donde van todos los muertos. Su parte en griego se le llama Hades, pero para los teólogos y eruditos, principalmente rabínicos, el Sheol se le conoce como recinto, una tumba. Dice el Salmo que no se quedaría ahí su servidor, no se quedaría ahí, no se corrompería su cuerpo. La resurrección es un cumplimiento a la palabra de Dios. ¿Me acompañan al segundo punto, por favor? La resurrección con base en la historia. Hemos escuchado en algunas ocasiones, y principalmente en algunas escuelas o universidades, donde dicen que no hay nada que respalde el hecho de que Jesús haya resucitado, que eso solamente en la Biblia, en ese libro religioso, en ese libro de fantasías. Así lo dicen en algunas escuelas. Nada más recordemos que la Biblia, aparte de ser un libro espiritual, también lleva historia y va de la mano con la historia universal. Todos sabemos que en la Biblia menciona un diluvio y en la historia universal hubo un diluvio. ¿Quieres algo más preciso? Tú vas a Daniel y cuando habla de esa estatua que tuvo ese sueño, ese rey, habla de algunos imperios y vemos que en la historia se dieron tal y cual como están mencionados ahí. Todo lo que mencionó Daniel se cumplió en estos reinos. La Biblia también tiene base histórica, pero vamos a ver otras fuentes que no son bíblicas. Hay algunos libros que citan lo que es la resurrección. Podemos verlo en una carta que se llama Carta de Ignacio a los Trayanos, capítulo 9, y dice así: Jesucristo, quien fue descendiente de David y también de María, que en verdad nació y que en verdad comió y bebió, fue realmente perseguido bajo Poncio Pilato, fue realmente crucificado y verdaderamente murió, después verdaderamente resucitó de los muertos. Sin duda, Ignacio era un cristiano. Entonces mucha gente podría decir pues que es de la misma línea de la fe, pero vamos a ver un personaje histórico, fundamental para esta parte de la historia. Todos conocemos al famoso historiador judío Flavio Josefo. Hemos escuchado mucho de él. Él escribió un libro que se llama Antigüedades de los Judíos o Antigüedades Judías, pero principalmente se le dice Antigüedad de los Judíos. En ese libro podemos ver historias que pasó el pueblo de Israel y que en algunas él fue testigo. De hecho, él menciona lo que sucedió cuando cercaron la ciudad de Jerusalén, se le conoce como el asedio, y después la destrucción del templo. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo con el general Tito. Y el que escribió esa historia y narró todos los sucesos fue Flavio Josefo, un judío. Pues en ese libro menciona a Jesús y dice así, lo puedes ver en la página número 18. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptaron con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo, delatado por los principales de los judíos. Pilato lo condenó a crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día, resucitado. Los profetas habían anunciado de este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. La gente puede desacreditar si es un hecho real o histórico que Jesús resucitó.
Pero este hombre en su libro no escribió ni mitos, ni fábulas, ni mitología, ni cuentos. Era un historiador. Como se dice coloquialmente, él dejó mal parado a sus contemporáneos. Él dejó mal parado a sus antecesores, a sus amigos, parientes judíos. Él los dejó mal parados con esto que él compartió en su libro. Él refutó la mentira que circulaba y que todavía hoy en la actualidad circula con los judíos, que el cuerpo de Jesús fue robado. Sin duda Flavio, siendo un judío, él solamente escribió lo que se escuchaba en aquel momento, lo que acontecía. Él podía haber escrito otra cosa, pero no lo hizo así. Pero ¿qué dice Pablo sobre si es verdad o no la resurrección de Jesús? En primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 20, cita lo siguiente: pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, dice, ese es nuestro mensaje, un Cristo resucitado, ¿por qué dicen algunos de ustedes que no resucitan los muertos? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale nada, ni tampoco vale para nada la fe de ustedes que tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo habría resucitado. Si fuera verdad que los muertos no resucitan, vuelve a recalcar lo que la gente está mencionando, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale nada y todavía siguen en sus pecados, condenados al pecado. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, es decir, que solamente mientras vivamos vale Cristo nuestras vidas, dice que miserables somos, o somos desdichados. Pero reafirma Pablo, lo cierto es que Cristo ha resucitado, es el primer fruto de la cosecha, ha sido el primero en resucitar. Es muy claro que tanto Pablo como los apóstoles, ellos afirmaron y dieron su vida por este hecho. La resurrección es real en la vida de cada uno de nosotros. Hoy vemos en la actualidad, no es tanto ya exclusivamente de los judíos. Hay gente, inclusive llamarse cristianos, que ya no creen en la resurrección porque dicen que se ha tardado en venir Jesús. Sin duda, tarde que temprano, todas las partes de la Biblia, cada una se están cumpliendo. Vamos al tercer punto: la resurrección como símbolo de victoria. ¿Cuántos decimos amén por ello? Me acompañan a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 55 al 57. Vamos a ver cómo Pablo dice con estas palabras. La versión de la Biblia textual, y dice lo siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero gracias a Dios que nos da victoria por medio de Jesús, el Mesías, Señor nuestro. La resurrección es un sinónimo, es un símbolo de victoria. Recordemos cuando Jesús dijo estas palabras, y lo menciona en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25 al 27. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Hay un orden para todo. Tarde que temprano, los que mueren creyendo en Jesús, en Cristo, mueren físicamente, pero resucitarán. Resucitaremos aquellos que creemos y confiamos en su palabra.
Colosenses capítulo 1 versículo 18 al 20 reafirma lo siguiente, que el Señor tenía que ser primero en resucitar. Tenía que ser primero en resucitar. Vamos al último punto de esta mañana. Punto número 4. La resurrección, esperanza de la humanidad. La gran encomienda. Recordamos lo que cita Mateo capítulo 28 del versículo 19 al 21. Dice lo siguiente: vayan a todas las regiones, vayan a todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas. Otra parte que se cumple en el capítulo 53 decías es el siguiente. En el capítulo 53 versículo 10 dice: y el siervo tendrá larga vida y muchos descendientes. Así lo puedes ver en la Biblia textual: larga vida y muchos descendientes. Esos descendientes somos nosotros, tú, hermano y hermana, un servidor. Somos esos descendientes porque hemos creído en la esperanza, en la fe, en la palabra que nos han compartido. En el Evangelio de Juan menciona lo siguiente: dichosos los que creen sin haber visto. Recordemos que hubo un discípulo, un apóstol principalmente, que como no estuvo la primera vez que se apareció Jesús a los discípulos, dijo lo siguiente: hasta que yo no lo vea y toque sus heridas con mis manos, yo no creeré. Cuando después se aparece Jesús y le dice: ven, toca mis manos y mi costado, él se hinca y dice: amén, lo alaba, pero le dice: has creído porque has visto. Nosotros somos esos dichosos, los que creemos sin ver a Jesús. Sabemos que resucitó, sabemos que está sentado a la derecha del Padre, no lo hemos visto, pero creemos en nuestro corazón. Vamos a ver qué dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Por la resurrección de Jesucristo, esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia que Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Nacer de nuevo es un cambio de vida gracias a la resurrección de Jesús. Quiero mencionarte 3 ejemplos de personajes en la Biblia que lo vieron resucitado y cambiaron por completo. Uno es Santiago, conocido como Jacobo. El otro es Saulo, conocido como Pablo, y Pedro. Recordemos que cuando Jesús predicaba en uno de los evangelios, dice lo siguiente: están afuera tu mamá y tus hermanos buscando a Jesús, te están buscando. Pero de ellos decían que porque Jesús estaba loco. Recordamos esa parte. Pues uno de ellos, de sus hermanos, era Santiago. Vemos posteriormente, no es necesario que vayan ahí, nada más ténganlo como referencia, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, del versículo 3 al 8, allá se menciona a cómo se le fue apareciendo a cada uno. Dice la palabra que se le apareció a Pedro y a los 12. Posteriormente dice que hasta 500 discípulos, hermanos de la fe, se les apareció. Vuelve a mencionar que se le aparece a los discípulos y a Santiago, su hermano. ¿Quién era Santiago? ¿Quién fue ese personaje? Pues nada más y nada menos que fue el obispo de la iglesia de Jerusalén. Él creyó cuando vio a Jesús resucitado y él entregó su vida. O sea, de hecho fue una muerte tan trágica porque él fue aventado de un pináculo del templo, fue lapidado y apedreado hasta morir. Nadie aceptaría morir de una manera tan terrible, tan trágica, si no hubiera verdad en la palabra, en lo que él había visto. Vamos a Saulo de Tarso. Recordamos que él tenía una encomienda para perseguir y capturar y llevar prisionero a los cristianos.
Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Cambió la vida de Pablo? Sí, la cambió. A él lo conocemos como el apóstol de los gentiles. ¿A cuántas naciones llegó la palabra gracias a que Dios utilizó a Pablo? Por último, Pedro. Pedro había negado a Jesús. Cuando Jesús resucita, tenía que restaurar la confianza de Pedro, porque Pedro no había quedado bien por haber negado a su maestro. Recordemos cómo lo ayuda y cuántas veces le tuvo que mencionar si lo amaba y lo quería, y la encomienda que le da: cuida, apacienta, cuida. Si no haya resucitado Jesús y no haya restaurado la fe de Pedro, vemos en el libro de Hechos que un mensaje principalmente expuesto por Pedro dice que llegaron 3,000 personas a la congregación. Se convirtieron 3,000 personas. Sin duda, cambió la vida de ellos la resurrección de Jesús. Una reflexión, hermanos, en esta mañana. Si la gran encomienda Jesús la haya hecho antes de su muerte, antes de ir a la cruz, y Él no hubiera resucitado, yo les aseguro, hermanos, que ni su servidor estaría aquí predicando la palabra y ustedes, más de alguno, no estuvieran. Fue cuando Él resucitó, cuando dio esta gran encomienda, esta gran misión. Conclusión en esta mañana, para terminar el día de hoy. La resurrección de Jesús fue el acontecimiento que cambió la vida de cada hombre y cada mujer. La resurrección de Jesús nos da vida y esperanza. ¿Cuántos creen en ello? ¿Cuántos creen en que nos da vida y esperanza? ¿Tú crees que Jesús resucitó? ¿Tú crees que está sentado a la diestra del Padre? Sin resurrección no hay cristianismo. Hermanos, esta era la prédica que deseaba compartirles. Gracias, mis hermanos, agradezco a Dios la oportunidad y les deseo una excelente tarde. Saludos.